Desde Tepic para el mundo, transmitimos lo que acontece en esta provincia de México con lo más relevante de estas tierras nayaritas. Evaristo ya está listo, es un programa de análisis y objetivos, con críticas y propuestas que inciden en nuestra sociedad. Con ustedes, nuestro conductor, el licenciado Evaristo Gómez Herrera. El día de hoy estuvimos presentes precisamente en la conferencia de prensa que el señor Jesús Ortega, presidente nacional de Nueva Izquierda del PRD, está dictando en estos momentos todavía en el Hotel Nequié de esta ciudad. Posteriormente veremos nuestra entrevista, le haremos algunas preguntas al respecto. Pues en primer lugar, amigas y amigos representantes de los medios de comunicación de Nayarit y particularmente de Tepic, les quiero agradecer su gentileza y su atención de atender nuestra convocatoria a esta conferencia de prensa. Efectivamente, ahora nos encontramos en Tepic para cubrir especialmente dos tareas. Una es participar en una reflexión que intentamos ayude a que el Congreso Nacional del PRD, que se va a realizar el día 14, 15 y 16 del próximo mes de diciembre, sea un congreso, como nosotros llamamos, reconstituyente del PRD. Lo planteamos de esa manera porque creemos que las bases con las cuales se originó, nació, se formó el PRD en 1989 son bases que ahora, a principios del nuevo siglo, ya son anacrónicas, y como sucede con cualquier organismo, más con un organismo político, hay que estar en permanente renovación. Y por lo tanto, pensamos que este Congreso Nacional del PRD, este Congreso reconstituyente, genere las nuevas bases ideológicas, políticas, programáticas que le den cauce al nuevo PRD, al PRD del siglo XXI, a la izquierda contemporánea, a la izquierda moderna. El Congreso Nacional del PRD, en ese sentido, pensamos nosotros, será un parteaguas en la existencia del PRD, pero también será un parteaguas en la propia vida política del país. Y esto que les digo no es una actitud fatua o arrogante, sino que lo digo porque nunca como ahora el PRD había tenido una influencia tan grande en el acontecer político nacional, y nunca como ahora el PRD es un factor decisorio en el rumbo social, económico y político del país. Como ustedes saben, el PRD por sí mismo tiene 104 diputados federales, tenemos 22 senadoras y senadores, tenemos cientos de presidentes municipales en el país. Uno de ellos es Pavel, junto con otros presidentes municipales a lo largo y a lo ancho del país. El PRD gobierna 5 entidades de la República, entre ellas la capital, como ustedes saben, pero también gobernamos
Oaxaca y Guerrero, y recientemente ganamos las gobernaturas de Tabasco y de Morelos, de tal manera que, y tenemos congresos locales que que conducimos mayoritariamente, y también tenemos cientos de diputados locales. No hay congreso local en el país en donde no estén presentes los representantes del PRD y donde no estén trabajando legisladores del PRD. De tal manera que a 24 años de existencia del partido, hoy estamos en una situación de gran fuerza, de gran presencia y de gran influencia. Pero precisamente por la fuerza que ahora tenemos en el territorio nacional, es precisamente cuando es necesario revisarnos en lo que hemos hecho bien, pero también revisarnos en lo que hemos hecho mal, en lo que no hemos hecho y que deberíamos en su momento haber llevado a cabo, pero sobre todo revisarnos en lo que vamos a hacer de ahora en adelante, en una nueva perspectiva y en una nueva circunstancia de la vida social y económica del país. Yo diría que hay tres elementos que significan la actual situación del país. El primero es que hay un cambio del Ejecutivo Federal. Va a haber un nuevo encargado del Ejecutivo Federal a partir del 1 de diciembre, pero el encargado del Ejecutivo Federal no tiene por sí mismo mayoría en el Congreso de la Unión, de tal manera que un elemento que marcará la vida política del país en los próximos años será nuevamente un gobierno, como llaman algunos analistas, un gobierno dividido. El Ejecutivo teniendo un ciudadano ocupando el Ejecutivo Federal, pero el partido al que pertenece el Ejecutivo Federal por sí mismo no tiene mayoría en el Congreso de la Unión. Este es un elemento, a nuestro juicio, muy significativo porque puede determinar o gobernabilidad democrática, o en su caso puede significar el riesgo de la restauración del viejo régimen priista autoritario. El segundo elemento, quizás más importante aún, es, como pocas ocasiones en la vida del país, la debilidad del Estado mexicano, la debilidad del Estado nacional. Hay muchas regiones, estados completos, estados de la República completos, en donde no gobierna el Estado mexicano, el Estado nacional. Gobiernan poderes fácticos de la delincuencia. Hay muchas regiones, que podrían nombrar solamente algunas: la Tierra Caliente en Guerrero, Michoacán y en el Estado de México, donde el Estado está ausente, o partes importantes de la frontera norte, donde el Estado ha huido y no gobierna, sino que gobiernan poderes fácticos, o toda la frontera sur, prácticamente toda la frontera sur, en donde hay una inexistencia real del Estado mexicano y del Estado nacional. Los medios de comunicación estuvieron muy interesados en las ponencias del señor Ortega. Vamos a unos comerciales y regresando, nuestra pregunta que le hiciéramos al dirigente de Nueva Izquierda a nivel nacional del PRD. Para que su empresa o negocio se vea y tenga la mejor imagen, la solución es Superlonas y Anuncios. Toldos, Anuncios luminosos, espectaculares, lona impresa, renta de carpas para eventos, lonas para camión o camioneta. mejoramos presupuestos, Trabajos garantizados en todo el estado. precio, calidad y servicio solo en Superlonas y Anuncios. TTUAB 29 Nayara Bastos, teléfono 211-5029. ¿Qué esperan ustedes,
la rentabilidad política en el corto plazo. ¿Perdón? La rentabilidad política que ustedes van a tener en este Congreso. La pregunta y la inquietud sería, Nueva Izquierda, cuando menos, ¿cuáles serían los 3 puntos de manera general más importantes? Independientemente que dentro de los conceptos que andan ustedes recibiendo va a haber muchos más, pero sí deberá haber una línea bien clara para que este país salga adelante. Sí. ¿Qué propone Nueva Izquierda y cuál es su rentabilidad política en el corto plazo? Sí. Qué bueno que esa pregunta, porque mire, una de las cosas que el PRD debe dejar de ser es ser solamente un partido contestatario. El PRD siempre está esperando lo que dicen los otros para decir lo propio. Bueno, me parece que debemos de cambiar la ecuación. Ahora el PRD debe ser el que promueva, el que proponga, el que presente alternativas de solución a los grandes problemas nacionales. Entonces, de ser un partido reactivo, que reacciona ante lo que los otros dicen, necesitamos ser un partido propositivo. Ese es un punto esencial. Y por lo tanto, en la propuesta del PRD, si usted me pregunta 3 aspectos, le diré cuáles son. En primer lugar, necesitamos un país que crezca en la economía, por una razón, porque la mejor forma de combatir a la pobreza es el empleo. Si no hay crecimiento de la economía, no hay empleo y por lo tanto no hay consumo, y si no hay consumo, no hay creación de nuevos empleos y estamos en el círculo perverso de no crecimiento, desempleo, pobreza, violencia. La propuesta nuestra es que debemos de trazar un plan como país para tener un crecimiento sostenido de cuando menos 5 puntos del Producto Interno durante los próximos 10 años. Planear el desarrollo del país no a un año, sino como lo hicieron los brasileños a 10 o a 15 años, o los surcoreanos, o los del sudeste asiático, o algunos países europeos. Entonces, este tema es uno de los esenciales de propuesta del PRD. El punto 2, no se va a combatir la violencia y la inseguridad solo con acciones punitivas. Se tiene que dar empleo a los jóvenes. El dato más horrible y el dato más trágico es que la mayoría de esos 60,000 muertos en la guerra contra el narcotráfico son jóvenes. Y el dato más desesperanzador es que la mayoría de las cárceles están llenas en su mayoría de jóvenes menores de 30 años. Y entonces, si no le damos perspectiva a los jóvenes, a las jóvenes, este país no tiene futuro. Estamos proponiendo medidas concretas para darles perspectiva y oportunidades a los jóvenes. Un segundo punto que a mí me parece esencial. Y el tercer punto que a mí me parece vital es el de la educación. Ya estuvo bueno que la educación la controle una dirigente perpetua del sindicato. La educación es una facultad del Estado mexicano y el Estado mexicano la ha cedido, la educación. Y nosotros pensamos que hay que recuperar la educación como facultad y como obligación del Estado mexicano, del Estado nacional. Quitársela, la educación, a esa líder perpetua del sindicato. Mientras no la recuperemos, la educación, entonces el país no tiene futuro, porque para resolver los problemas del país necesitamos un país de mujeres y hombres que tienen el ejercicio pleno del derecho a la educación. 3 puntos le planteo, de otros que a mí me parecen fundamentales. No olvide visitar
mi página que es www.evaristoyastalisto.net. Ahí se habla con la verdad. Nos veremos, amiguitos. Puedo seguir hasta el final a mi manera.